en la Argentina reciente, 2013-2023. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estoy apurado. Germán Rosso, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina. Magíster en Comunicación y Cultura, licenciado profesor en Ciencias de la Comunicación y doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Miembro titular del Consejo de Bibliográficos y Técnicas Argentina. Miembro titular del colectivo de bibliográficos Cornelius Conchalli Concayo. Y corresponsal en castellano de Cornelius, presidente de Perú. Publicación de Nouveau Cachet Calfostin. Ha presentado y publicado diversos trabajos en Argentina, Brasil, España y México, vinculados principalmente a 3 líneas de investigación: la indagación de las teorías de la subjetividad, el análisis de las luchas políticas desde la perspectiva del imaginario social y el estudio del proceso de radicalización de las derechas argentinas. Ahora sí. Me disculpo por eso. Bueno, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar acá con Quentin, a quien ya conocieron. Estamos haciendo un trabajo de difusión, podríamos decir, también de tratar de nuclear distintas universidades y centros de investigación en México que se han dedicado a la obra de Castoriadis. Mi compañero de ruta ya ha hablado del carácter transdisciplinario de su obra, pero también es interesante notar eso en el recorrido de la recepción del autor aquí mismo en México. Es decir, hemos estado en unidades académicas vinculadas a la educación, a la psicología, a la ciencia política. Hemos estado en distintas disciplinas y eso también es una manera de captar este carácter transdisciplinar que tenemos en torno a la obra del autor. Pero para la ocasión voy a estar hablando de algo lateral, digamos. Podría decir, Castoriadis y la perspectiva sobre el imaginario social tiene que ver con el marco teórico de lo que voy a estar conversando hoy, que son algunos resultados de investigación. Me interesaba eso, traer algunos resultados de investigación a este coloquio en particular, que tiene la idea de la transdisciplinaridad como su valor o su idea central. Y en ese sentido destacar rápidamente 2 cuestiones. Por un lado, la idea propia de transdisciplinaridad es muy importante para mi disciplina de origen. Recién en la reseña habrán visto que vengo de las ciencias de la comunicación. Bueno, desde los primeros autores de esa disciplina ya en Argentina, se habla que la ciencia de la comunicación es una disciplina transdisciplinar, porque lo que pensamos es que los fenómenos comunicacionales son transversales a las formas de vida social, ¿sí? Es decir, no puede haber sociedad sin maneras de comunicación, sin formas de comunicación, ni tampoco hay formas de comunicación que no sean sociales. En ese sentido, es una disciplina que en sus técnicas de estudio, metodologías y demás, se compone de manera transdisciplinar y que tiene diálogo con múltiples campos de dominio, sobre todo dentro de la teoría social, la lingüística, la filosofía y distintas ciencias. Entonces, en ese sentido, lo que busco aportar, lo que busco traer, si bien vamos a estar hablando de un fenómeno político particular, lo que traté de hacer es, digamos, 2 estrategias para ver desplegadas acá. Por un lado, voy a tratar de centrarme mucho en el aspecto de la construcción metodológica, como para tratar de aportar en este espacio una reflexión que tenga que ver con el análisis cualitativo, ¿sí? Para pensar la transversalidad del análisis cualitativo. Un análisis cualitativo basado en documentos y en piezas comunicacionales, de la comunicación política en particular. Entonces, en ese sentido, quizás el objeto les resulte lejano, pero tengan en cuenta esto, quizás tratar de prestar atención al despliegue más metodológico y a las estrategias para, a partir de esos datos, de esa información, de esos documentos, obtener ciertos resultados o poder extraer ciertas conclusiones. Y por otro lado, como voy a hablar de un fenómeno que quizás les resulte lejano, aunque me alegró que ya aparezcan algunas referencias respecto de los procesos de coyuntura en
en los paneles anteriores y también en las intervenciones del público. Bueno, voy a estar hablando de lo que es un fenómeno global, ¿no? La expansión de estas expresiones de derecha, expresiones radicalizadas de derecha, elijo llamarlo yo, a pesar de que hay distintas terminologías para referir al fenómeno, después lo podemos debatir. Pero entonces lo que quiero hacer también es traer algunos materiales, mostrar algunas imágenes y demás para que sea más concreto, ¿sí? Para quienes no estén interiorizados con los procesos que están sucediendo en Argentina, puedan tener una imagen, ¿sí? Que permita situar estas transformaciones. Entonces, este es el recorrido de la exposición, que voy a empezar a acelerar porque ya creo que con el preámbulo me pasé de lo que preveía. Quiero presentar el problema de investigación, algunos elementos del marco teórico y la construcción del corpus, y después lo que serían los resultados. ¿Cómo podemos distinguir 3 periodos en la consolidación de las derechas en mi país? ¿Sí? ¿De qué manera fueron creciendo las derechas en mi país? Bueno, hay que detectar estos 3 periodos, porque son estos 3 periodos en los cuales logro identificar algunas transformaciones al nivel del imaginario social que son muy importantes para entender los procesos políticos en mi país. Y, si me queda tiempo, algunas consideraciones más para debatir hacia el final. Entonces, el punto de partida que asumo es considerar a las luchas políticas como una disputa simbólica. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay distintos autores que en el terreno de la ciencia política hay muchas maneras de abordar los fenómenos políticos, ¿no? Hay quienes se dedican a comprender las estructuras de los partidos, hay quienes se dedican a comprender la composición social de los electorados, hay quienes se dedican a entender las doctrinas e ideologías que se van nutriendo en distintas ofertas electorales. Yo lo que adopto es un enfoque en el cual tratamos de entender a través de la disputa política que se expresa en liderazgos, en partidos, en consignas y en muchos fenómenos del campo político. Lo que trato de captar es de qué manera en esas disputas políticas, en las categorías que se ponen en el debate público, en las palabras que se utilizan, en el tipo de imágenes que se componen, cómo a través de esas luchas políticas se va expresando una transformación en el modo en que la propia sociedad concibe su unidad. Es decir, en las propias luchas políticas lo que podemos captar es una disputa por fijar las categorías con las cuales la sociedad se piensa. Esto en algunas corrientes sociológicas es denominado pensar los esquemas de percepción y apreciación, es decir, de qué manera la sociedad percibe los grupos que la componen, ricos y pobres, nacionales y extranjeros, son todas categorías que se emplean en las luchas políticas para tratar de componer a la sociedad e interpelarla a participar, ¿no? Y también eso supone esquemas de apreciación, es decir, qué se valora como lo bueno, como lo malo al interior de una sociedad y cómo se van desplegando esas luchas. Entonces, en ese sentido, yo en un primer periodo de investigación me dediqué a lo que fue el surgimiento de una fuerza política bastante disruptiva dentro de las derechas en Argentina, que se llama PRO, el partido PRO, que después devino Alianza Cambiemos. Voy a tratar de hablar en términos generales para que no se aburran con tantas referencias partidarias específicas, pero cualquier cosa después lo retomamos en el debate. Entonces, ¿cómo ese primer gobierno abiertamente de derecha, más una centro-derecha, pero un gobierno de derecha, logra, luego de un largo periodo de gobiernos de centro-izquierda del kirchnerismo, logra acceder al poder en 2015, en 2019 pierde las elecciones, sin embargo sigue siendo una fuerza política con mucho caudal y con un peso importante en las cámaras legislativas, por lo tanto seguía teniendo una gran órbita en el universo nacional de mi país. Y después llegamos finalmente al fenómeno más disruptivo, que es la victoria de Milei, que es un poco también en lo que se está centrando mi investigación actual y de lo cual quiero desarrollar algunas cosas más. Pero eso para tener un poco el itinerario de cómo se fue transformando, cómo se fueron transformando los liderazgos y las figuras políticas en mi país. Y lo que busco centrarme entonces es en tratar de pensar de qué manera estas fuerzas políticas despliegan distintos recursos, distintos repertorios para construir sus adhesiones entre el electorado. Es decir, de qué manera hay un doble movimiento, podríamos decir. Un movimiento que es performativo, pero también un movimiento que es de
capitalización y cristalización, ¿sí? Estas fuerzas de derecha cristalizan transformaciones ideológicas que se venían dando en la sociedad en las últimas décadas, pero también a través de sus estrategias de intervención en el debate público logran impulsar y logran profundizar alguna recategorización de estos temas de intervención que ahora los vamos a estar desplegando. Entonces, el marco teórico está centrado en pensar las significaciones imaginarias. Quentin ya habló del marco castoriano, así que no me quiero detener mucho. Yo lo que trato de pensar es que esas significaciones imaginarias se pueden dividir en distintos registros, se pueden estudiar desde distintos ángulos. Entonces, la propuesta es pensar cómo la lucha política transforma la sensibilidad social y cómo eso lo podemos registrar en 3 niveles de análisis cualitativo. Podemos analizar las formas de lo decible, que es pensar las maneras de nominación y de clasificación que se emplean en el debate público. ¿Cuáles son las categorías que se emplean para discutir la política en una coyuntura? Podemos pensar también en el registro de lo visible, que ahí es analizar las estrategias visuales que despliegan los partidos políticos y que las despliegan sobre todo en redes sociales, pero también con sus mitines, sus actos de presentación, sus movilizaciones en el espacio público. Entonces ahí lo que se trata es de captar lo que Erving Goffman, quizás le suene, un sociólogo que también trabajó muchas cosas sobre psicología, Erving Goffman llama las estrategias de presentación, es decir, cómo las fuerzas políticas se presentan en el ámbito público y qué efectos genera esto. Y por último, una dimensión afectiva, centrado en tratar de entender de qué manera se despliega una economía moral en una coyuntura, de qué manera se construyen ciertas maneras, ciertos modos de ver esa coyuntura y también cómo se constituyen figuras de alteridad. Es decir, las fuerzas políticas también buscan construir una alteridad, pero una alteridad entendida en sentido negativo. Construir algo como lo fuera de lo propio, como un nosotros versus un ellos. Bueno, eso es una dimensión central en la construcción de la política. Entonces también se trata de pensar cómo se construye una configuración afectiva en torno a una identificación positiva y una identificación negativa con algo que es alterno, que hay que expulsar del cuerpo social. Entonces, los documentos analizados, ya les decía, piezas comunicacionales de campaña, documentos partidarios, las propias redacciones internas de los partidos políticos, las intervenciones públicas de dirigentes, mucho trabajo sobre las declaraciones públicas, porque eso es lo que va tratando de modificar el pulso de la intervención en el debate público, y desde ahí tratar de reconstruir cuáles son los esquemas que todo este corpus de documento expresa, es decir, los esquemas, los principios de visión, las maneras de ver los grupos que componen la sociedad que estos documentos van componiendo. Entonces, ya con este marco un poco presentado, podemos empezar a trabajar respecto de las configuraciones políticas. Yo les decía, 2015 logra la presidencia una fuerza política nueva, que se presenta como lo nuevo, ¿no? Siempre entre una de las estrategias de las derechas que podemos destacar en su forma de perfilarse y de presentarse, tiene que ver con su presentación de candidatos como outsiders, ¿sí? Como gente que viene de fuera de la política porque se desprestigia la propia participación y la propia actividad política. Entonces, en ese sentido, hay una manera de capitalizarlo que es presentarse como externo a esa participación. Entonces, el vocabulario, el lenguaje de una nueva política es algo bastante transversal y que se puede ver en distintos contextos. En el caso argentino, esa oposición entre una nueva política y una vieja política se articula en una idea de el futuro versus el pasado. Hay que dejar atrás la política del pasado y pensar en una nueva manera de hacer política. Esa nueva manera de hacer política se centra básicamente en 2 ideas. La idea de hacer, la idea de gestión, una idea tecnocrática más ligada a sentidos neoliberales de hacer la buena gestión, de traer efectividad al órgano del Estado, y también una idea de proximidad, de cercanía, de hay que conocer a los vecinos, hay que conocer a los ciudadanos, hay que estar cerca de ellos, no estar lejos, y desde ahí tratar de articular esa participación política. Entonces, en los documentos partidarios siempre encontramos movimientos de desmarque. No es derecha-izquierda, no es estatal privatizador, ideología versus gestión, es pasado versus futuro. Acá lo que podemos ver como uno de los movimientos desplegados por estas derechas
es tratar de distanciarse de las categorías tradicionalmente inscritas en el campo político. Es decir, se descarta izquierda-derecha, se descarta peronismo-antiperonismo, que es como el otro gran clivaje de la política argentina, y en lugar de eso lo que se intenta instalar es una clave cronológica. Venimos a hacer un parteagua en la historia partidaria, venimos a hacer un antes y un después. Y este es el comienzo de la política del futuro. Una política que busca distanciarse de la idea de los mismos de siempre, que busca construir una idea de juventud, una idea de partido joven. Podemos ver cómo los candidatos siempre estaban, quizás la imagen no se llega a ver con mucho detalle, pero los candidatos siempre rodeados de jóvenes, con remeras coloridas, con distintos recursos estéticos que buscan instalar una idea de alegría, de festividad. Miren estas imágenes, tenemos algunas imágenes en la izquierda de actos partidarios. Parecen fiestas, ¿verdad? Hay globos, hay confeti, hay bailes. Estas son imágenes estáticas, pero también en esa imagen de abajo, Mauricio Macri, que fue el líder de esta fuerza política, una figura política que había gobernado durante muchos años en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, y que también venía de un pasado empresarial muy importante. La familia Macri es una familia de mucho poder económico en Argentina. Entonces, fíjense cómo aparece ahí todo esto de lo celebratorio, de lo descontracturado, de lo relajado, ¿sí? En las formas de vestimenta y demás. Entonces, intentan instalar estéticamente esta idea de renovación o de nueva política. No se trata simplemente de decir somos distintos a los anteriores, sino que se trata de mostrarlo también a través de formatos visuales. Por eso esto que les destacaba de no analizar solamente documentos escritos, sino también hay que tratar de analizar otros formatos. Estos son algunos de los spots una vez que estaban en el gobierno. Estos spots empiezan a circular a mediados, 2016, 2017, que son spots sumamente llamativos. Del lado izquierdo tenemos spots en donde se condensa la visión de la sociedad que tiene esta fuerza política. Aparecen individuos, nunca aparecen grupos en estos spots. Aparecen individuos con nombre, sin apellido, con nombre y con profesiones. Pero esas profesiones aparecen como desconectadas. Entonces, algunos de estos spots se llamaban ¿cómo se hace una empanada? ¿Sí? ¿Saben lo que es una empanada? Es como nuestro taco, es el taco argentino. La empanada es como, tiene un repulgue, ¿no? Y adentro tiene carne, tiene distintas cosas, pero es como nuestro taco. Entonces, es como explicar cómo pequeñas cosas de la vida cotidiana se logran a través de la agregación de tareas individuales. Entonces hay un énfasis en la figura del individuo y una descolectivización. Se borran las figuras colectivas. Estos individuos que aparecen acá, simpáticos, sonriendo, fíjense con tomas muy estéticamente cuidadas, son individuos que están sueltos en la sociedad. No se sabe qué conflictos tienen esos gremios, no se sabe de dónde vienen, no se sabe hacia dónde van. Y del otro lado había toda otra serie de spots que insistentemente lo que mostraban eran obras en proceso. Mostrar cómo el gobierno hace. Yo les decía antes, una idea fuerte de gestión, de eficacia, de hacer. Entonces, en estas obras, algunas eran como la de abajo, solamente exhibición de obras y ruido de máquinas. En otras había como un relato de vecinos diciendo los beneficios que la obra había traído al contexto en particular. Entonces ahí lo que se busca es construir esta idea de lo tangible de las transformaciones que está promoviendo el gobierno. La otra lista que yo les decía que es muy importante es la construcción de una idea de cercanía. Acá hay como una idea de cercanía que se apuntala mucho en algunas categorías políticas tradicionales de las derechas argentinas, de la tradición liberal conservadora, que es la idea de pensar lo distante frente a lo cercano, lo vertical frente a lo horizontal, y particularmente como una manera de distinguirse del populismo, como una crítica al peronismo desde la idea del populismo como algo que hay que rechazar. Entonces, esas construcciones que estaban muy apuntaladas desde elementos doctrinarios, también se encontraban apuntaladas desde elementos morales y desde elementos visuales. Desde elementos morales, una categoría clave que buscó promover Cambiemos en la discusión pública fue la idea de diálogo. Ellos no hablaban de conflicto, ellos no hablaban de política, ellos hablaban de diálogo. Nosotros venimos a hacer diálogo. Y esa idea de diálogo parecía tratar de neutralizar los conflictos políticos. Pero en realidad, el diálogo era una manera de intervención en el debate político. ¿Por qué? Porque a partir de la idea del diálogo lo que buscaban establecer era qué actores eran racionales y por lo tanto se podía dialogar con ellos
y qué actores eran irracionales y por lo tanto no debían participar en el debate público. Entonces, del lado racional estaban todos aquellos actores que eran más cercanos a las políticas o que aceptaban sus lineamientos legislativos, y del otro lado, del lado de los actores irracionales, ahí se posicionaba sobre todo al movimiento docente organizado, a distintas fuerzas sindicales, a partidos políticos ligados a la historia del peronismo, de las izquierdas. Bueno, tratar de construir un parteaguas que de un lado dejar lo bueno y lo racional y del otro lado dejar lo malo y lo irracional, la idea de por eso yo les decía antes, la idea de la alteridad, de quienes no pueden participar en esta nueva política que se intenta instalar. Pero además, un elemento clave, ahí está, gracias. Un elemento clave fue la construcción de estos formatos visuales. Estos fueron elementos de comunicación política sumamente efectivos en la estrategia de campaña de esta fuerza. De un lado lo que tenemos son imágenes de timbreos, ¿sí? El timbreo era todo un montaje que se hacía en el cual los candidatos iban puerta por puerta a visitar a los vecinos. Pero no era así realmente, sino que era fuertemente planificada esa instancia, ¿sí? Pero las imágenes que obteníamos eran estas, parecía que... Pues vamos a continuar con lo que ya Germán nos ha planteado en esta primera parte de su exposición, que él nos indicó cómo iba a ir avanzando, y quedábamos antes de la pausa de plantearle algunas preguntas o alguna interacción justamente para retomar la idea del seminario del intercambio, ¿no? Y que ya decíamos, por la forma en que estamos ubicados a veces no se presta mucho, pero intentemos en todo caso. Así que si alguien quiere plantear comentario, pregunta, adelante. Adelante, Jorge. Germán, gracias. Yo llegué adelantadillo a tu exposición, pero hubo algo desde el principio que me atrapa, que es esta idea que tú planteas sobre cómo buena parte de la obra, o bueno, lo que tú presentabas tenía que ver con aspectos ontológicos, ¿no? Que para una teoría social a mí me parece que son indispensables. Entonces yo trato de traducir esto cuando estás hablándonos ahora de esta organización de la psicogénesis. Bueno, todo lo que has comentado es interesante, pero me quedaba pensando en esto, sobre los aspectos de cómo interactúan el individuo social, individuo y sociedad, ¿no? Me parece que ahora estamos como en una, no sé si una crisis, pero en un momento en el que hay una dinámica de tensión a nivel, digamos, global, sobre el pensamiento organizado en política, izquierdas, derechas, etcétera, que juegan mucho en esta cancha y que han tratado de trivializar esta idea, ¿no? Incluso desgastando teorías sociales importantes. Y me llama la atención un poco cuando planteas que el individuo social es la intersección de ese mundo, ¿no? Entonces, para tratar de traducirlo, si me ayudas con esto, ¿cómo podemos aproximarnos entonces desde Castoriadis a este mundo en el que estamos los individuos, ¿no? Atravesados por múltiples discursos, por múltiples formas también de agencia, múltiples formas de intereses, múltiples formas, incluso cuando leo tu título, múltiples formas quizás de sometimiento, no sé, venía pensando en esto del odio, la indignación, el resentimiento y cómo todo esto hace parte de lo que nos estás planteando ahora. ¿Cómo lo podríamos abordar? Gracias. Muchas gracias, Jorge. Luis, ¿voy una por una o juntamos? No, hacemos varias preguntas, sí. Hay una segunda y tres. ¿Pero se escucha sin micrófono, no? No, para la grabación. Bueno, yo quisiera un comentario, a lo mejor, pero es personal, independientemente del autor, que estudiándolo, ¿qué criterios se podrían, a tu parecer, considerarse para no dejarse contaminar por todo el discurso social? O sea, sí entiendo que tenemos esta ontogenia individual, pero para no dejarnos absorber totalmente, ¿cómo podemos buscar nuestra identidad basada en todo este bombardeo, ¿no?, de discurso social?
Pues, hermano, muy interesante lo que planteas, un tema bastante complejo, pero yo creo que hay como que varias vertientes que hay que volver a replantearse claramente. Desde lo que comentabas tú acerca del conformismo y conformismo, ¿por qué ponerle entonces un título así? La segunda cosa que me parece interesante es este planteamiento otra vez entre individuo y sociedad. Esta intersección entre el individuo y sociedad, ¿qué significa para Castoriadis y qué significa en el momento de hoy? Es decir, ¿qué tenemos que hacer para entonces estas intersecciones entre estas dos dimensiones se puedan tomar en cuenta para, desde el punto de vista ontológico, epistemológico y de investigación, en el caso de nosotros, hacer que esto nos permita interpretar, comprender lo que está pasando en esta sociedad? Gracias. Muy bien. Ahora, si hay alguna pregunta más, podemos hacer otra tanda. De todas maneras, recuerden que esto es como una pausa intermedia, podemos decir. Hay varios aspectos que están sobre todo contenidos en el título del seminario que todavía no he desplegado y que voy a profundizar en lo que resta, en lo que queda de este trayecto, ¿sí? Pero bueno, voy retomando algunas cuestiones. Encontraba una similitud entre la pregunta de Jorge y la pregunta de Gustavo, ¿sí? Esta interpelación respecto de pensar al individuo social hoy, de pensar el contacto entre individuo y sociedad hoy, particularmente desde Castoriadis deberíamos pensar qué es lo que pasa en la intersección entre psique y sociedad hoy en día. Esos elementos, ciertamente muchos de ellos los voy a estar desarrollando ahora en la segunda parte, que lo que quiero hacer es algunos puntos de la perspectiva psicoanalítica y sobre todo psicogenética de Castoriadis, vincularlos con su diagnóstico de la década de los 80, ¿sí? Entonces ahí anticipo que algunas cosas las voy a ir profundizando, pero ciertamente una interpelación o algo que tenemos que tratar de pensar es, bueno, en las sociedades contemporáneas hay crisis, ¿no? Crisis económicas, sociales, políticas, etcétera. Pero hay que pensar, bueno, ¿hay algún punto de eso que se relacione, que se interrelacione, que se apuntale, para retomar una de las expresiones empleadas acá, que se apuntale en algo que sucede en la intersección entre la psique y la sociedad? ¿Hay algo del proceso de socialización, del modo en que se conforman los individuos sociales que nos permita comprender las crisis contemporáneas, la crisis de sentido contemporánea? Bueno, Castoriadis da elementos para pensar eso y les prometo, ahora a medida que vayamos avanzando, voy a aportar algunas cuestiones que nos permitan pensar, bueno, qué es lo que pasa ahí al nivel de la subjetividad, que parecería vincularse con estos múltiples sentidos que están en disputa en la actualidad. Así que sobre eso vamos a estar avanzando. Respecto de la segunda consulta vinculada a la cuestión del discurso social y la absorción o no respecto de la identidad, bueno, hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Principalmente lo que habría que pensar desde la perspectiva de Castoriadis es que precisamente si hablamos de un individuo social como una institución o fragmento ambulante de la sociedad, lo que habría que pensar es que el individuo no es, o la identidad no es algo externo a la sociedad, es parte de la sociedad, y en ese sentido no es necesario pensarlo como un conflicto o una dicotomía. De hecho, uno de los elementos fuertes en la perspectiva de Castoriadis es plantear, bueno, las sociologías más tradicionales se han desarrollado sobre una dicotomía que tiene consecuencias epistemológicas muy fuertes, que es contraponer individuo a sociedad, ¿no? El hecho social como algo que se impone a los individuos, que está por encima de ellos, la estructura como algo que habla, ¿no? El lenguaje habla a los sujetos. Parecería que hay ahí, retomando esa idea de ontología, ¿no? Parecería que hay como una perspectiva epistemológica que lo que busca es contraponer el individuo a la sociedad. Y Castoriadis dice, esa contraposición no existe. El individuo es ya sociedad, es ya fragmento ambulante de la sociedad. En todo caso, la contraposición, plantea Castoriadis, está entre psique y sociedad. Esos sí son dos polos opuestos, o como les decía recién, son dos opuestos indisociables e irreductibles, ¿sí? Entonces, respecto de la idea de identidad, tratar
de pensarla no como algo individual que se tiene que contraponer a lo social para formarse, sino pensarlo como algo que es conformado al interior de lo social y en interacción, podríamos decir, con lo social. En algunas de sus entrevistas, sobre todo cuando le preguntaban sobre la idea de creación, imaginación y qué pasa con el individuo, lo individual en esa creación, Castoriadis decía, incluso en las figuras más creativas, importantes o interesantes que podamos pensar, lo que aportan, juega incluso un poco con números, lo que aportan en términos individuales es menos de un 1%. Respecto de toda la institución previa que es necesaria para que estos individuos puedan decir algo creativo. Lo dice, por ejemplo, Freud, no podría haber dicho nada nuevo o creativo de no ser por décadas y décadas de siglos de movimientos filosóficos, por las discusiones de la época en el terreno de la neurología, de la biología. Es decir, siempre la idea de la creatividad individual hay que tener mucho tacto de no sobredimensionarla, porque en la perspectiva de Castoriadis muchas veces esta idea del imaginario radical y demás parecería hacer recaer mucho peso en el ámbito individual, pero si hablamos de lo individual como individuo social, el individuo social es parte del colectivo y de salud y del conjunto de significaciones disponibles e instituidas. Piensen que sin todos esos elementos disponibles no podría existir un terreno sobre el cual emergiesen esas modificaciones, o si lo pensamos en términos de identidad, si tratamos de pensar una identidad como una combinación particular de elementos sociales disponibles, bueno, siempre está operando sobre algo que está disponible. Eso no significa que esté determinado, pero sí lo que hay que tratar de contener ahí es esa idea de que en la individualidad está el motor de la transformación social. En Castoriadis es el colectivo anónimo, es decir, los sujetos en su colectividad y sin poder identificarse, por eso lo anónimo, son los que crean los cambios históricos, ¿sí? Entonces eso para pensar algunos elementos respecto de la identidad. No sé si, me voy a poner reloj, no sé si hay alguna pregunta ahora antes de continuar o si avanzamos más rápidamente con cuestiones del recorrido, que también hay como un fuerte interés en las preguntas que aparecieron hasta ahora, que están muy vinculadas con, bueno, pensar la época contemporánea. Entonces para llegar a eso necesito como desarrollar algunos elementos más, pero ¿hay alguna pregunta ahora? ¿Algo que deseen plantear antes de...? Vamos al recorrido. Gracias, Luis. Entonces, ¿dónde habíamos quedado? Habíamos desarrollado la perspectiva ontológica de Castoriadis, nos habíamos detenido fuertemente en la idea del para sí, que nos permite entender el despliegue de los distintos estratos del ser, y nos habíamos sobre todo enfocado en tratar de entender su modo de aproximación a los elementos del psicoanálisis y cómo eso lo integra para comprender a la psique como un dominio específico, ¿no? Como este primer dominio del hombre, del humano, que es afuncional y que además está definido por este elemento tan particular que es una estratificación que es específicamente psíquica. Recuerden, ahí hicimos un contraste fuerte con las perspectivas estructuralistas, lacanianas y demás, que la estructura es inmutable. Castoriadis lo que dice es eso que se ve como una estructura es el producto de una historia, es el sedimento de una historia, y que esa historia, esa psicogénesis puede variar de sociedad a sociedad, según cómo es el modo de socialización en esas sociedades. Y así llegamos, yo acá quería como hacer un punto importante antes de pasar a la discusión particular sobre los avances de Castoriadis en el diagnóstico de la década de los 80. Voy a tratar de poner un poco de ritmo a estos dos puntos que no lo voy a profundizar demasiado, pero voy a dar los elementos para que se lo comprenda. Así le dejamos más tiempo a las otras elaboraciones que interpelan más. Lo que quiero es señalar que a partir de este desarrollo sobre la psique que propone Castoriadis, se pueden extraer dos conclusiones importantes. Por un lado, se puede extraer una conclusión respecto de cómo entender al sujeto, de cómo entender a la subjetividad. Y esto lo elabora el propio Castoriadis, pero quizás se pierde el énfasis al respecto. En un texto que se llama Estado del sujeto hoy, que en realidad fue una conferencia
dictada en el 86, que después fue modificando el autor, y que es un texto que está muy vinculado también con los seminarios que está dando en ese momento. Después, posteriormente, con la publicación de estos seminarios se puede como corroborar una continuidad temática. En el estado del sujeto hoy, lo que hace Castoriadis es comenzar a abrir una discusión tomando esta idea tan instalada en aquel tiempo de las consecuencias del avance del estructuralismo y la idea de que el sujeto ha muerto, ¿no? La idea de que no existe un sujeto, de que no existe la subjetividad. Y es una idea muy importante y que también en un contexto como el CIPSI, que es una institución transdisciplinar, bueno, ese tipo de enfoques que pueden venir apuntalados o bien desde perspectiva estructuralista o bien desde perspectiva de análisis del discurso y demás, bueno, es un enfoque que se ha establecido mucho en las ciencias humanas y que se ha establecido mucho particularmente de ciencias sociales y otras disciplinas, ¿no? Esta idea de que el sujeto es un producto, ¿no? Es un producto de una intersección de discursos, es un producto de las determinaciones, de las condiciones sociales de existencia, es un producto de los dispositivos de poder. Ya notarán en estos distintos enunciados cómo estoy aludiendo a algunas de las teorías sociales de mayor peso en esta coyuntura de los 80 que estoy mencionando, que es el estado del sujeto hoy. Pero entonces, en todas estas perspectivas, lo que podemos ver como un punto a unar, un punto en común, es esta idea de que el sujeto siempre es pensado como un producto. Claro, estas teorías son muy importantes porque se desarrollan en el contexto de una discusión con las visiones sustancialistas, ¿no? Romper con la idea de que el sujeto es una esencia, una sustancia, que se define a sí mismo y que está distanciado de cualquier determinación social. Entonces, estas posturas han sido muy importantes, sobre todo en la teoría social, para comprender los procesos de subjetivación y para comprender la reproducción de la sociedad en su generalidad. Pero Castoriadis no está conforme con esta idea. Ciertamente Castoriadis de ningún modo negaría la idea de que el sujeto no es, ¿no?, el individuo social, como discutíamos recién, justamente no es algo espontáneo y que se crea a sí mismo, sino que es el producto de una institución social. Es parte, es producido en esta institución social. Pero Castoriadis lo que encuentra es que estas teorías, al sobredimensionar este elemento social, que vamos a identificar bien, terminan por evacuar las posibilidades también de la transformación social. Me voy a permitir nuevamente leer un fragmento. Este lo tengo en el celular porque obviamente mis libros me están esperando pacientemente en Argentina, entonces no puedo estar citando como a mí me gustaría con los libros en mano. Pero bueno, Castoriadis en este texto lo que dice es que se despedaza al sujeto humano entre dos modalidades. Y es interesante porque ahora cuando vaya leyendo van a ver que lo dice con apellidos, identifica autores en estas corrientes. Por un lado, si se considera el para sí, ¿no? El para sí, que ya lo desarrollamos con sus características, en tanto proceso autocentrado y autoconservador, pero ciego para todo lo que sobrepasa esta dimensión instrumental de sus finalidades, entonces aparece el para sí como algo infinitamente mecanizable, que lo podemos mecanizar hasta el límite. El ser humano, en este sentido, no sería más sujeto que lo es, por ejemplo, un sistema inmunológico, que se presenta como un sí mismo muy fuerte. Fui salteando algunas cosas para que no seas muy denso. Llegamos entonces así al proceso sin sujeto y al linaje de Lévi-Strauss, Foucault. Fíjense, él está diciendo, hay un linaje común en la concepción del sujeto que es Lévi-Strauss, Foucault, que es pensar un proceso sin sujeto, algo que se despliega más allá de los sujetos y que determina incluso a los sujetos. Pero acá Castoriadis que dice, bueno, en mi perspectiva ontológica esto está contenido, es la dimensión del para sí. El para sí como un proceso autocentrado, ¿sí?, que despliega su mundo de sentido. Pero ¿qué es lo que dice? Estas perspectivas, de Lévi-Strauss, Foucault, lo mecanizan al límite. Es como que sobredimensionan esa dimensión. Oh, me quedo repetitivo. Es como que exageran, extienden o solamente se quedan con esa dimensión del ser. Entonces, Castoriadis irónicamente dice, bueno, el sujeto humano parece no ser más que, por ejemplo, el sistema inmunológico, ¿no? El sistema inmunológico
detecta, se despliega, detecta las amenazas, reacciona mecánicamente según las amenazas. Entonces, en estas perspectivas, la subjetividad humana es reducida a una dimensión mecánica, a este sistema que se despliega por sí mismo y sin un sujeto. Acá hay algo interesante a pensar. Parecería que en estas perspectivas hay una historia sin sujeto, ¿no? Hay instituciones sin sujeto, hay ideologías sin sujeto. Lo que parecería no tematizarse es de qué manera los sujetos adhieren a esas estructuras sociales, que es una crítica muy común en estas perspectivas. Ok, tenemos un discurso que habilita distintas posiciones, pero de qué manera los sujetos invisten esas posiciones, adhieren a esas posiciones, qué sentido generan incluso los individuos en esas posiciones. Y después, la otra crítica dice, o bien, se pretende reabsorber totalmente al sujeto humano en la dimensión del individuo social. Es decir, todo lo que hace el sujeto humano lo podemos explicar por el individuo social, por ese fragmento más social de la subjetividad. Y en particular, en el lenguaje. Sería, quizás recuerden acá, en algunos de los esquemas que mostraba Quentin, creo que era el de la primera etapa, el lenguaje incluso está más tirado del lado individual, entonces es muy interesante pensar esto, ¿no? Acá son todas esas teorías que dicen, bueno, el sujeto está atrapado por el lenguaje porque no puede enunciar nada por fuera del lenguaje. Siempre para enunciarse tiene que pasar por la criba del lenguaje. Entonces, parecería que podemos agotar al sujeto en el lenguaje. Sería entonces, retomo la lectura, de él, del individuo, que está tomado, perdido, alienado en el lenguaje y los oropeles sociales, otras instancias sociales, que no habla sino que es hablado. Es el linaje Lacan, Barthes, Derrida. Fíjate qué interesante que apellidos aparecen acá. Entonces, acá que tenemos el individuo social es la dimensión que es sobredimensionada. Parecería que se pierde todos los otros estratos o niveles de la subjetividad humana y nos quedamos solo con el individuo social para centrarnos en ciertos contenidos, en ciertas dimensiones, particularmente en el lenguaje. Castoriadis, cuando discutía con estas perspectivas, particularmente lo que le preocupaba era una preocupación política, ¿no? Que tiene que ver con su teoría. Lo que le preocupaba es que estas dos linajes que dan muerte al sujeto, lo que terminan matando junto al sujeto es el proyecto de autonomía, ¿no? Terminan matando a la subjetividad humana, entendida como reflexión y voluntad, ¿no? Reflexión como posibilidad de revisar los sentidos instituidos y voluntad como posibilidad de actuar ante eso. Pensamiento reflexivo y deliberante, dice también Castoriadis. Lo que Castoriadis plantea es, entonces, en estos linajes no hay posibilidad de subjetividad humana como proyecto autónomo. ¿Por qué? Porque no hay espacio para la reflexividad o la autonomía. El sujeto está totalmente determinado ya. Y Castoriadis lo que plantea es, bueno, la subjetividad humana supone algo que excede eso. El colectivo anónimo, la sociedad instituyente, son elementos que se pueden sustraer a lo que ya está determinado. Pero también, lo que me parece interesante acá resaltar, es la idea de que la subjetividad aparece simplificada, ¿no? En unos, la subjetividad es un simple para sí sistemático y mecánico. En otro, la subjetividad es el individuo social, llevado a su extremo y alienado por ciertas configuraciones sociales, en particular el lenguaje. Castoriadis, me parece que se puede proponer, en el texto lo sugiere, él habla de pensar a la subjetividad como una unidad en la multiplicidad, y me parece que si queremos encontrar una noción de subjetividad en Castoriadis, la tenemos que fundar a partir de estos elementos. Para Castoriadis, propongo pensar, la subjetividad es un conglomerado de estratos. Está, sí, la subjetividad humana, que es un proyecto tendiente a la autonomía, después lo podemos especificar, pero pensar una idea de sujeto en Castoriadis es pensar cierta unidad precaria atravesada por una multiplicidad de estratos. Y esta propuesta del sujeto se basa en el pensamiento ontológico, en la perspectiva ontológica del ser que les mencionaba antes. Entonces, el sujeto en Castoriadis, ese producto del proceso psicogenético,
es una unidad precaria que se mantiene en esa multiplicidad de fuerzas distintas que lo tensionan. Eso como un elemento a destacar que podemos elaborar a partir de estos trazos que hemos señalado, particularmente del pensamiento psicoanalítico de Castoriadis. La otra vertiente, el otro elemento en el que me quiero centrar es, bueno, cómo en Castoriadis hay un pensamiento psicogenético. Yo hasta ahora esto no lo desarrollé suficiente, pero Castoriadis, ya les dije, plantea que la estructura de la psique es el producto de una historia estratificada, una historia conflictiva en la cual aquello que queda sedimentado no es olvidado, sino que queda disponible y es elaborado por etapas posteriores. Entonces Castoriadis, en su relectura de Freud, propone una manera de pensar esta historicidad, propone un recorrido psicogenético. Voy a tratar de desarrollarlo sin profundizarlo demasiado, porque bueno, acá van a ver que aparecen muchas palabras, cosas intrincadas. Castoriadis se centra en la cuestión psicogenética, sobre todo en la institución imaginaria, le dedica un capítulo a tratar de entender las distintas etapas que va acumulando la psique. Y después hay otro texto que me va a servir para conectar con algunas cosas más contemporáneas, que es un texto que se llama Las raíces psíquicas y sociales del odio, que ahí también habla de psicogénesis. Es como que ofrece su mismo esquema simplificado y agrega alguna nota, algún elemento interesante que es bueno señalar, porque aparece como una sugerencia distinta respecto de la constitución de los afectos en particular. Entonces, en Castoriadis, la psicogénesis tiene un punto de partida, tiene un punto inicial, tiene una primera organización, la psique. ¿Qué es eso? Quizás ya lo han sentido nombrar, o si están participando de estas ciclos de conferencias ya lo hemos nombrado, que es la cuestión de la mónada psíquica. Pensar una primera instancia de la psique, y esto, ahí hay muchos terrenos de discusión y de crítica en torno a las ideas de Castoriadis. Es quizás en el terreno psicoanalítico la idea que más le ha discutido, la idea de mónada psíquica. Él utiliza metáforas, llega a hablar que es como un cascarón cerrado, pero que si buscamos definirlo en sus características centrales, la mónada psíquica es un modo de organización originario en la psique que se caracteriza por organizar todo de acuerdo al todo igual sí mismo. Esa es su fórmula de organización, todo igual sí mismo. Todo lo que vivencia la subjetividad en este momento es vivenciado como un producto de sí mismo. Como algo, diría Pierre Abrahamian, que tiene un desarrollo paralelo en este sentido, como algo autoengendrado. No hay una diferencia interior-exterior. Eso es muy posterior a la constitución de la subjetividad. La psique, entonces, en este estadio monádico, se define por la indistinción entre sujeto y mundo, por eso es todo igual a sí mismo. Todo es igual al sujeto, todo es igual a la creación del sujeto. Castoriadis también habla de una inclusión totalitaria. ¿Por qué? Porque el mundo es gestado como indiviso, y es sobre esta representación total del mundo que cae toda la carga libidinal. También lo compara, y acá hay algunas discusiones muy específicas del psicoanálisis, pero dice, es como una suerte de narcisismo autístico, en el sentido de que está encerrado sobre sí mismo todo aquello que inviste, y que la valoración del propio sujeto está centrada en este sí mismo sin una escisión respecto de un exterior. Y a la vez, la producción de la imaginación, que dice Castoriadis que este es el estadio más radical de la imaginación radical, incluso podemos pensar, dice que se da el flujo de la imaginación como un flujo indisociable, pero en el sentido más fuerte de lo indisociable. La intención de algo es ya representada fantasiosamente, y esa fantasía ya está cargada de afecto. Entonces, todo lo que he formulado como una intención ya es inmediatamente satisfecho.
No hay una separación entre un estado y una tendencia a algo. La tendencia a algo ya es estado. Entonces, si recapitulo y enumero rápidamente, podemos decir, este estado, me acabo de dar cuenta, se define por 3 I: indistinción, inclusión totalitaria, indisociabilidad. Ah, y una más, inmediatez. Todo es ya y todo es ya lo mismo, podríamos pensar. No hay ausencia del pecho, porque el pecho se vivencia como algo que es engendrado por el propio sujeto, incluso no es vivenciado como un objeto separado. Entonces, ¿qué es lo que busca perpetuamente esta mónada psíquica? Este estado, busca este estado de realización perfecta, de realización total, quizás deberíamos decir. Y Castoriadis dice que esto es equivalente a lo que en Freud muchas veces aparece como la omnipotencia del pensamiento. Esa omnipotencia del pensamiento que adjudica, ¿no?, a la posibilidad de ya representarse algo y pensar que ese algo que se representa tiene efectividad, dice, bueno, su estadio más originario, más primordial, es este estadio de la mónada psíquica. Yo sé que esto está muy denso y les pido disculpas por no tener tiempo para desarrollarlo más. En todo caso, si llega a haber algún interés particular, después puedo sugerir bibliografía. Tenemos acá a autores mexicanos que han trabajado mucho también sobre los aportes psicoanalíticos sobre Castoriadis, Raúl, Luis, que nos acompañan, han trabajado mucho sobre estos temas, así que después podemos sugerir complementos. Les pido disculpas nuevamente por no poder centrarme más, pero notarán que es una idea bastante polémica la que tiene Castoriadis. Es una idea que le han criticado mucho, incluso Habermas le llega a criticar esta idea porque le plantea, bueno, no hay una posibilidad de conexión con lo social si pensamos que el inicio del sujeto es una total clausura o una clausura totalitaria. Castoriadis le responde igual a estas críticas, da una respuesta ontológica que me llevaría bastante tiempo desarrollar, pero para mí es interesante mantener la apuesta por discutir y conservar la mónada psíquica. Hay lecturas psicoanalíticas que han continuado con Castoriadis que simplemente dicen, bueno, no le demos tanta atención a ese elemento. Para mí sí hay que darle atención, sobre todo si pensamos a la mónada psíquica, no pensarlo en términos de contenido, ¿no? Porque a veces cuando pensamos un contenido que la definiría, lindamos algún esencialismo. Yo lo que propongo es pensarlo más desde un esquematismo, es decir, pensar a la mónada psíquica como una condición de posibilidad para los desarrollos ulteriores del rumbo psicogenético. Castoriadis dice en alguna entrevista, todos los fenómenos psíquicos que no resultarían comprensibles si no remitiésemos a un punto de origen definido con estas características. Entonces hay algo lógico en por qué Castoriadis dice hay que postular una mónada psíquica al inicio. Y por otro lado, a mí lo que me parece particularmente útil es, más allá de las caracterizaciones de si es un cascarón cerrado o no, que eso se puede discutir un montón, a mí lo que me parece muy interesante pensar es que la mónada psíquica es un esquema, es un todo igual a sí mismo, y ese esquema está disponible en la subjetividad posteriormente para ser retomado por experiencias. Entonces, en ese sentido, es interesante mantener esa tensión. La mónada psíquica, que es este estadio originario, dice Castoriadis, en cierto momento va a entrar en crisis. Sobre todo entra en crisis porque surge un elemento que es inconciliable desde el punto de vista de la psique, que es la experiencia del displacer. Claro, como tan a menudo falta el pecho al niño, dice Castoriadis, eso en algún momento el fantaseo no llega a colmarlo y empieza a emerger como una experiencia de displacer. Pero ya teníamos que la mónada psíquica en ese periodo se vivencia como una omnipotencia, es decir, todas sus experiencias son vivenciadas como algo que produce esta propia mónada. Entonces, es inconciliable pensar que la mónada produciría algo displacentero. Entonces, se empieza a generar la posibilidad de representar un espacio externo, es decir, de romper el esquema todo igual a sí mismo. Tiene que haber una exterioridad, tiene que haber algo externo, sobre lo cual
esta protosubjetividad empieza a proyectar el displacer. El displacer no es generado por el sujeto, eso es inconciliable. El displacer es generado por una instancia externa. Una nota muy interesante acá para destacar. En la perspectiva psicogenética de Castoriadis, la primera experiencia que tenemos con algo externo al sí mismo es displacer. Veremos si podemos hacer alguna conexión con reflexiones contemporáneas a partir de este elemento. Entonces, se empieza a generar un espacio-otro, y ahí se da un primer movimiento de proyección. Para Castoriadis, la proyección antecede a toda introyección. Dice, el operador central en todo movimiento de socialización es el movimiento de la proyección. Entonces, ese displacer es proyectado a un espacio externo, y a ese espacio externo se le asigna la omnipotencia que antes el sujeto se asignaba a sí. Si antes la mónada era la omnipotente fuente de todas las representaciones y de todas las vivencias del sujeto, ahora es el espacio exterior el que es la fuente de todas las experiencias del sujeto. Entonces, dependerá de ese espacio exterior tanto la vivencia del placer como la vivencia del displacer. Esto se va especificando, hay sutilezas en el medio, ¿no? Está la idea que retoma de Melanie Klein, del pecho bueno, pecho malo. Es como que la psique inicialmente no lo vivencia o no lo identifica, como no tiene principio de realidad, no identifica que es el mismo objeto, sino que son dos cargas distintas, podríamos decir. Por un lado está el pecho bueno, que es el pecho que está presente y que por tanto permite volver a reclausurar esa mónada psíquica, y después está el pecho malo, que es el pecho ausente, que es cuando aparece la experiencia de displacer. Paulatinamente, a medida que también va perfeccionando los mecanismos perceptivos y demás del infante, se confluye en que ese es el mismo objeto. Y se confluye también en que ese objeto tiene un portador, la madre, la figura de la madre. Y que entonces la presencia o ausencia de ese objeto que permite restablecer la totalidad y la experiencia de placer no depende del individuo, no depende del sujeto, sino que depende de un otro sujeto. Aparece un otro. Y esta primera idea de un otro se funda a partir de la proyección de la omnipotencia. Es decir, la madre es omnipotente porque es la que puede disponer el placer o el displacer del infante al disponer o no del pecho. Estamos profundizando en muchos elementos psicoanalíticos, perdón si pierdo a alguien en el trayecto, prometo que esto tendrá sentido. Entonces, fíjense, primer momento, la omnipotencia de la mónada psíquica. Segundo momento, la omnipotencia es proyectada. La omnipotencia no es del propio sujeto, sino que la omnipotencia es de un otro sujeto que se empieza a reconocer y que se lo reconoce como omnipotente. ¿Cuál es el final de curso del proceso de socialización? Bueno, Castoriadis dice, no basta con reconocer un otro y proyectarle la omnipotencia. Ahí es como que se iría todavía reproduciendo esta idea de que existe una omnipotencia total. Dice Castoriadis, es como una versión prolongada de la omnipotencia de la mónada, porque ahora nada más está mediada por un otro. Pero dice Castoriadis, la conformación final del individuo se logra cuando esa omnipotencia es finalmente proyectada a las instituciones de la sociedad. Si se queda solo en la madre, dice, son esas experiencias totales de sentido en la cual, bueno, no se desarrolla una propia subjetividad, podríamos decir, ¿no? Todo el sentido de las situaciones está definida por la madre u otra figura de crianza que ocupa ese lugar y que define la totalidad del sentido. Lo estamos viendo como con la idea del pecho, que es bien psicoanalítico, pero piénsenlo en general, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si un infante no tiene interlocución por fuera de la madre y es la madre u otra figura de crianza la que define el total sentido de las situaciones? Bueno, hay una experiencia total de esa centralización del sentido. El complejo de Edipo, dice Castoriadis, es la salida de esa cerrazón, de ese patrón triádico en el cual solamente tenemos sujeto, objeto y el otro, que es el que media la presencia de ese objeto. Dice, en el complejo de Edipo tenemos la salida de ese cierre.
¿Por qué? ¿Qué es lo que se da? En el complejo de Edipo, si vamos a la teoría más tradicional freudiana, el niño lo que descubre es que la madre no está a su total disposición, y que él está a total disposición de la madre, sino que hay un tercero, la figura paterna. Estoy yendo a la lectura clásica, ¿no? Y que esa figura paterna también desea la madre, también media, también introduce una separación entre la madre y el hijo. A Castoriadis no le interesa tanto como esa narración psicoanalítica que tiene problemas, que hoy en día con nuestras perspectivas, las teorías de género y demás también se problematiza. Pero es más interesante si lo pensamos en términos de figuras y posiciones, ¿sí? Es decir, fíjense acá lo que aparece. Aparece por primera vez una experiencia, el complejo de Edipo. Aparece una experiencia en la cual lo que acontece no está definido por aquel que se creía omnipotente, sino que se reconoce que responde a roles sociales. La madre desea al padre, el padre desea a la madre. ¿Por qué? Porque son instituciones sociales. El niño no puede estar con la madre y hay una limitación de su deseo. ¿Por qué? Porque hay una institución social, la ley del incesto que cambia en cada cultura, además. Entonces, ¿qué es lo que aparece ahí? Aparece la institución social. Y si aparece la institución social, dice Castoriadis, ahí hay una segunda proyección de la omnipotencia. La omnipotencia no está en la madre, o quien ocupe ese rol, sino que la omnipotencia está en la institución. Lo que determina la experiencia y lo que acontece es la institución social. Está socialmente instituido. Cuando se logra proyectar la omnipotencia finalmente a la institución de la sociedad, es que se logra consolidar, dice Castoriadis, el individuo social. Se constituye el yo que comprende las imposiciones sociales y que está ahí tironeando, tratando de eso, también mediar las imposiciones inconscientes, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que tenemos es cómo Castoriadis, releyendo el psicoanálisis, comprende el decurso psicogenético. De vuelta, esto es estratificado. Dice, no es que las configuraciones de objeto o los mundos de sentido instituidos en la mónada psíquica o en el patrón triádico se borran cuando se llega al individuo social. Están ahí, están disponibles. Incluso dice, la representación madre, porque quiere profundizar en este ejemplo, Castoriadis cuando lo dice, la representación madre está acribillada por sentidos de los más diversos. La madre tierna, la madre como rol social, la madre como totalidad de sentido, ¿se entiende? Es como que esos distintos niveles están solapados, están acribillados en la constitución de lo que son las representaciones adultas. O también en algunos textos, Castoriadis juega un poco en pensar, y esto me sirve mucho a mí porque ustedes saben que más allá de estas elaboraciones teóricas, me dedico mucho al análisis de los procesos políticos. Castoriadis dice, bueno, hay experiencias políticas que parece que le hablan a estratos distintos de la subjetividad. ¿Qué pasa con esas experiencias en las cuales parecería buscar retomar esa omnipotencia monádica, ese sentido de totalidad y de despliegue sin límites? ¿O qué pasa en esas experiencias políticas en las cuales él menciona, bueno, el estalinismo y demás, pero se puede pensar en términos más generales, cuando se delega sobre un liderazgo la posibilidad de determinar totalmente el sentido de una situación, ¿no? Cuando no se permite la discusión al interior de un cuerpo político. Se parece bastante a este patrón triádico en el cual un otro es el omnipotente, ¿no? Y es el que dispone el sentido de la situación. Entonces, pensar cómo estos esquemas de la subjetividad están disponibles, no se cancelan, y hay un peso diferencial quizás entre ellos, porque están estratificados. Algunos son más superficiales, otros son más profundos, y por lo tanto, más inamovibles. En el otro texto que les mencionaba, que es el de Raíces psíquicas y sociales del odio, Castoriadis retoma este mismo decurso, no lo transforma demasiado, este devenir psicogenético. Lo que sí cambia es que habla de la génesis del odio. Entonces es un texto muy interesante porque habla de una afectividad en particular.
Fíjense el movimiento que hace. Parte de pensar, él anuncia que su disparador es, bueno, algunas de las expresiones de odio más exacerbado que hubo durante el siglo XX, pensando xenofobias, racismo, guerras mundiales y demás, cómo se puede llegar la sociedad humana a tanta destrucción, pero hace como una especie de movimiento ontológico y dice, es en la propia ontología de la psique donde está uno de los afluentes más fuertes de todo este odio. Entonces ahí hay mucha discusión, ¿no? Hay una raíz cuasi natural, con muchas comillas, porque lo psíquico no es natural, ¿no? Pero hay ahí como un apuntalamiento, él dice como una inclinación natural que fuerza estos procesos. Bueno, él habla igual de raíces psíquicas y sociales, ¿sí? No voy a hablar de las raíces sociales por cuestión de tiempo, pero en las raíces psíquicas, ¿qué es lo que dice? Él comienza planteando, está esta perspectiva de que el odio es más viejo que el amor, pero él dice en realidad hay un amor primigenio que es anterior, que es el amor a sí mismo, que es este amor arcaico de la mónada psíquica. La mónada psíquica es todo y la mónada psíquica embiste positivamente ese todo, se ama a sí mismo como nada. Cuando llega ese momento de ruptura que ya detallamos, cuando se rompe la mónada psíquica y pasamos a un segundo estadio, Castoriadis en este texto dice se dan tres desprendimientos. Por un lado, una parte de este amor a sí mismo queda como autoinvestidura del núcleo monádico. Por otro lado, otra parte de ese amor a sí mismo se va con el pecho cuando se lo empieza a reconocer como algo exterior. Ahí retoma la frase de Freud, soy el pecho, ¿no? La idea de que, bueno, la totalidad del sentido se logra con el pecho. Entonces, una investidura positiva de algo exterior. Y después, Castoriadis dice que un tercer vector afectivo que surge de esta ruptura de la mónada es el odio al mundo exterior, que lo podemos conectar con lo que dijimos antes del displacer. Claro, el mundo exterior es vivenciado como displacer. Entonces, este núcleo monádico que se empieza a resquebrajar vivencia lo exterior desde el odio. Hay una pequeña mutación acá. Antes hablaba de displacer, ahora habla de odio, pero son experiencias cercanas. El sujeto, este núcleo del sujeto odia todo lo que no es él, en un sentido radical, odia incluso al yo, porque el yo es individuo social, no es psique, es una fabricación de la sociedad sobre la psique. Entonces dice Castoriadis, hay como un susurro constante, un odio constante de ese núcleo monádico sobre el yo socializado que se le impuso, que no habría querido y se le impuso. Estas dos partes positivas sobre el exterior, ¿no? Ya dijimos pecho bueno, pecho malo, se entrecruzan rápidamente. Y dice Castoriadis también hay algo muy interesante. Es el núcleo de la ambivalencia de los afectos. Los afectos siempre son ambivalentes. Los afectos son una dimensión que es difícil de determinar. Entonces, el amor y el odio como un núcleo muy cercano o una experiencia que puede pasar de un extremo al otro, tiene que ver con esta ambivalencia inicial. Esa figura de crianza que cuando está, siento que me quiere y la quiere, y cuando no está, siento que me quiere destruir, que es la fuente de todo el displacer y esa ausencia no la puedo procesar. Bueno, esa combinación es el núcleo propio de la ambivalencia de los afectos. Entonces, Castoriadis lo que va a decir es que uno de los núcleos fuertes de las experiencias del odio, respecto de estas raíces psíquicas, tiene que ver, hay como dos vectores, dice, del odio. Por un lado está, recuerden, dijimos tres vectores, ¿no? La autoinvestidura del núcleo que continúa, la investidura positiva de algo externo, la investidura negativa, el odio hacia lo exterior. Y Castoriadis dice, bueno, hay como una parte que es un reverso de la investidura positiva de la socialización. En la medida en que invisto positivamente la comunidad a la que pertenezco, el grupo, la familia, en la medida en que distintos contenidos sociales los voy invirtiendo positivamente, hay un reverso de eso, que es desinvestir o investir negativamente el no yo. Si invisto positivamente lo que voy definiendo como yo, el nosotros, podríamos decir, el no yo, el ellos, la alteridad, lo voy a investir de manera negativa. Hay perspectivas contemporáneas sobre las economías afectivas que
plantea cosas muy cercanas. Sara Ahmed, por ejemplo, dice, bueno, la diferencia entre odio y amor tiene que ver con un juego de semejanza, que son como estas economías de investidura de lo propio de un nosotros que me es semejante y un otro que me es desemejante. Pero entonces, respecto a esa perspectiva, podríamos plantear que tematizan un primer vector del odio, pero no llegan a tematizar un vector más profundo del odio, que es el odio a sí mismo, que es esta otra brecha de la que hablábamos después de la ruptura de la mónada. Castoriadis dice que la mónada siempre odiará o sentirá como insuficiente ese yo que, con tanto esfuerzo, logró instituir el proceso de socialización sobre ese núcleo monádico. Entonces, ante eso, lo que hace la sociedad es ofrecer distintos deslizamientos. Es decir, la sociedad tiene que ofrecer a ese odio a sí mismo distintos soportes o distintos objetos que permitan que no recaiga sobre el sí mismo, sobre el yo, todo ese odio, porque si no sería inconciliable la experiencia subjetiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Se cambia de objeto conservando el sentimiento. ¿Cuáles son los receptáculos de ese odio? Bueno, aquello que es completamente alterno, aquello que es completamente distinto, aquello que no se puede transformar. Es decir, lo que la sociedad busca hacer con ese odio, que lo tiene que direccionar de alguna manera, es direccionarlo hacia otros, pero particularmente, dice Castoriadis, lo direccionan no sobre cualquier otro, ¿no? Hay odios banales, dice Castoriadis. Puede ser que odio, no sé, al camión que en la esquina no paró y no me quiso llevar, entonces llego tarde al trabajo, lo que sea, lo odio, pero es un odio intersubjetivo, banal, dice Castoriadis. Puede ser que odie a quien es de otro equipo de fútbol. Pero hay un odio más profundo que también recibe una respuesta social, recibe una oferta social para organizarlo que es más compleja. Acá lo que señala el autor es: hay muchas reflexiones sobre el racismo, pero sin embargo no se han detenido a observar una cuestión que es central en la experiencia del racismo, que es que a quien se odia por racismo, se lo odia en base a rasgos que no pueden modificarse. Por eso el racismo necesita basarse en la piel o en ciertos rasgos físicos. Es decir, el racismo es una forma de odio que se basa en la inconvertibilidad del otro. Las otras formas del odio no apuntan a una inconvertibilidad del otro. Yo al que es de otro cuadro de fútbol, bueno, me encantaría convencerlo y que sea de mi cuadro de fútbol, volverlo parte de nosotros, ¿no? En cambio, en el racismo no se busca convertir al otro, no se desea convertir al otro en un nosotros y no se puede. Por eso se tiene que basar en cosas que no son modificables, ¿no? El color de piel, los rasgos físicos, ciertas pertenencias. Entonces, ahí Castoriadis lo que encuentra es una de las maneras de explicar la experiencia contemporánea. Acá les quiero leer otro fragmento que culmina este texto y de acá voy a salir un poco de la discusión psicogenética. Fíjense entonces, la experiencia del odio tiene un sustento psicogenético. La sociedad elabora ese odio radical, podríamos llamarlo, de distintas maneras. Pero para mí también hay que pensar algo de la época particular en cómo se elabora ese odio. Leamos este fragmento y tratemos de reflexionar. Está justo ya terminando el texto de las raíces psíquicas sociales y del odio. Y Castoriadis dice: podemos mencionar un factor en relación con las explosiones masivas de odio nacional y racial,